podríamos mencionar el otro género importante que también está distribuido en forma masiva dentro de la región oriental, que es el género Brachiarias. Dentro del género Brachiarias podemos mencionar en forma general, y después vamos a ir entrando en algunas características de cada una de ellas y también haciendo algunos ejemplos de su utilización dentro de estos ambientes de la región oriental. A modo de ejemplificar, quisiera mencionar a las Brachiarias brisanta por un lado, que son en donde tenemos varios cultivares dentro de la Brachiaria brisanta. La más antigua y utilizada acá en nuestro medio es la marandú, que también es llamada la Brachianao. Después tenemos la Brachiaria MG4, que es la siguiente que se introdujo, o también llamada Brachiaria el cultivar Libertad. Posteriormente se introdujo el cultivar Toledo, o también llamada MG5, o incluso también tiene un tercer nombre que es el Charaes. Y por último tenemos lo que recientemente se lanzó dentro del mercado, es la Brachiaria brisanta, el cultivar Piñata, que es una opción que tenemos hace cuestiones de 3-4 años que empezamos a introducir dentro del país, que también fue un lanzamiento, digamos, relativamente nuevo de Embrapa. Bueno, para entrar un poco en todo lo que es estas líneas de Brachiarias brisantas, a diferencia de otras especies de brachiarias como sería la russiciensis, sería la decumbens, o también llamada Brachialinea, y por otro lado tenemos la especie de las humidícolas, en donde tenemos dos principales cultivares, que es el cultivar común y el cultivar llanero. A modo general, podemos decir que dentro de las Brachiarias brisantas son especies de alta exigencia del suelo, no así como estamos acostumbrados a escuchar de que las Brachiarias brisantas toleran todo tipo de suelo, o no son exigentes en suelo, mejor dicho. Yo lo que le diría es lo siguiente, que las Brachiarias brisantas toleran los suelos paupérrimos y se desenvuelven y persisten en el tiempo. Eso es lo que quiero dejar bien claro. Ellas toleran, se implantan y persisten en el tiempo, pero no demuestran todo su potencial productivo cuando no se le dan las condiciones apropiadas. ¿Por qué hablo de que son exigentes en suelo? Porque el potencial productivo que tienen estas Brachiarias brisantas es muy interesante. Como dije, no hay como darle al panicum en cuanto a producción, en cuanto a calidad forrajera. Pero las brachiarias tienen un potencial que no es menor, tienen mucha rusticidad, entonces ellas tienen condiciones de tolerancia a diferentes condiciones de suelo. En su mayoría las Brachiarias brisantas no toleran los suelos encharcables, a excepción de la MG5 o Toledo o Charaes, que es una especie que tiene el sistema radicular mucho más rústico y por ende, al tener un sistema radicular más rústico, es la que mejor tolera un suelo encharcado. No es lo que le gusta, pero tolera. El resto de las brisantas no toleran el suelo encharcado. Entrando un poco a lo que sería en qué situación sembraría uno u otra especie, podemos decir que
Todas ellas, a excepción, siempre hablando de la Brachia brisanta, a excepción de la Piñata, son tolerantes a la acidez del suelo y a la presencia de aluminio y de otros minerales tóxicos dentro del suelo, son tolerantes y se desenvuelven mucho más limitados desde el punto de vista de potencial productivo, pero se desenvuelven y están ahí para dar su aporte en la producción. A excepción de la Piatá, que sí requiere de un pH que esté por encima de 5.8, que normalmente dentro de las evaluaciones de pH decimos que es ligeramente ácido para arriba, para que ella pueda tener un buen desempeño. Eso en cuanto a calidad de suelo. En cuanto a manejo, yo me animaría a decirle que la MG5 o la Toledo es una especie un poco más limitada, con categorías menores a 250 kilos, porque producen pabilos muy duros. Los tallitos son muy duros. Entonces cuesta más corregir cuando el pasto está pasado. Entonces, en lo posible, tiene esa limitación dentro de la recomendación. No así la Marandú. La Marandú tiene un tallo mucho más suculento, o un tallo mucho más hueco, más blando y de mejor corrección en caso de que el pasto esté pasado. En cuanto a calidad forrajera, todas estas braquias brisantas son de calidad relativamente media, en donde podemos, si damos un ejemplo de proteína bruta, podemos hablar de una proteína que está en torno de los 8 a 10% de proteína bruta. Y las categorías en las cuales principalmente estamos recomendando su utilización son en categorías de cría y recría de animales. En menor proporción hay gente que también se dedica a la invernada sobre estas braquias brisantas, con resultados, por supuesto, un poco más inferiores a los que serían dentro de un panicum. Tal vez en una braquiaria, para poder lograr mejores índices productivos, necesitaría una pequeña ayuda en cuanto a suplementación para darle mayor potencial a esta especie, como sobre todo cuando hablamos de una invernada en fase de terminación. Por de lo contrario, se da una invernada un poco más lenta, ¿verdad? Un poco más difícil de acabar en cuanto a calidad de terminación se refiere. Si vamos a ir a modo de ejemplificar, siempre hablando de las braquias brisantas, en qué situaciones estaríamos recomendando su siembra, podemos mencionar, por ejemplo, el uso de la Marandú y de la MG4, principalmente en los campos de lomas bien drenadas de los departamentos de Misiones. Tierras coloradas, bastante arenosas, con buen drenaje, son lomas importantes, en donde van muy bien cualquiera de estas dos opciones con pHs relativamente ácidos, de ácidos a ligeramente ácidos, con 4.5, 5.5 de pH y con deficiencia prácticamente en gran parte de todos los minerales. Un ejemplo podrían ser las lomas de Misiones, otro ejemplo podrían ser las lomas de Caazapá, de Caaguazú, de Canindeyú, siempre y cuando sean lomas bien marcadas. Por otro lado tenemos las situaciones de los cerrados en San Pedro, que también podrían ser opciones de estas dos especies sin ningún problema, donde normalmente promocionamos mucho más el uso de la MG4 o la Libertad, la braquia brisanta MG4 Libertad, como alternativa por ser mayormente tolerable a condiciones paupérrimas de suelo. Y por otro lado tenemos a la Piatá, que me gustaría ya recomendarlo en situaciones en donde tengo una mejor condición en cuanto a pH de suelo. Que si vamos a dar un ejemplo, podríamos hablar de
de un establecimiento en donde es un suelo agrícola, donde se hicieron las correcciones de pH, donde tenemos un pH ligeramente ácido, arriba de 5.5, 5.8, y con la limitación de que tenemos deficiencia en otros minerales. Porque si hubiese tenido buen balance en cuanto a minerales, principalmente de los macronutrientes de calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio, me quisiera ir a un pánico. Pero si no tengo balanceado eso, voy a una piatá como una buena alternativa. Y por otro lado tenemos a la Toledo o MG5, que normalmente podría usarlo en suelos paupérrimos, en donde inclusive puedo llegar a tener problemas de saturación de suelo con la humedad. ¿Cuál sería el efecto de la saturación? Son suelos en donde con las lluvias se van levantando la napa freática hasta llegar a nivel de superficie y mantiene la humedad por mucho tiempo, en donde otras especies que mencionamos anteriormente de la Brachyphala brisantha no estarían tolerando o estarían muy comprometidas con su producción y con su persistencia. Esos serían los casos en donde yo recomendaría la siembra de una MG5. Y también la MG5 puede ir en cualquiera de los ambientes que mencionamos anteriormente, solamente que una de las limitantes en la cual tendría yo en cuenta para su recomendación sería la categoría animal con la cual yo quiero producir y con la infraestructura que quiera producir.